Buenas tardes a todos. Eh, para mí hoy es un día especial porque tengo un enorme cariño a esta mujer y especialmente reivindico su forma de trabajar. Yo fui Premio Nacional de Investigación en Artes Populares en Cocina Popular y su cocina se fundamenta en ese principio. Arte de Cocina es el nombre del restaurante de Charo Carmona y de sus hijos. Arte de Cocina con Z, porque como me imagino que todos ustedes saben, antiguamente los libros, hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX, los libros de cocina se llamaban arte de cocina. Luego tenían una especie de adjetivos o de sustantivos detrás, ¿no? Como Martínez Montiño decía arte de cocina, bizcochería, repostería y conservería. Pero el nombre de arte de cocina para Charo es porque este restaurante afincado sobre un edificio del siglo XVII en Antequera, ostentando un sol Repsol, es realmente un lugar donde se tiene que ir a comer esa comida que tiene historia. Es la razón por la que su programa se llama Cocina con Historia. Va a hacer 3 recetas. La primera es una perdiz en caldo de gazpacho, y mientras que ella viene yo explicaré el porqué, que no deja de ser interesante, sino muy interesante. Perdiz en caldo de gazpacho es porque es una comida de temporada. El otoño es comida de perdices, al menos hasta Navidad, como decía el refrán, ¿no? El conejo por San Juan y la perdiz por Navidad. La perdiz es una pieza cinegética que todo el mundo sabe, muy deseada, tan deseada y querida, que solo tenemos que acordarnos de cuando éramos niños. Y todos los cuentos terminaban, fueron felices y comieron perdices. Es un plato excepcional. La perdiz, consiguientemente, ha sido receta tradicional y habitual de los pueblos con abundante caza, como es el caso de Antequera. Esta receta antequerana yo la encontré en un recetario manuscrito de una mujer que murió con 90 años hace de esto unos 40. Ella no me lo dio, evidentemente, me lo dio su hijo. Pero lo curioso de la receta es que si es una palabra compleja, es perdiz en caldo de gazpacho. Lo interesante es que un día, leyendo el libro que acabo de nombrar de Francisco Martínez Montiño, cocinero que fue de los Austrias, españoles como Felipe II, Felipe III, incluso Felipe IV, publicó en 1611 un libro que se conoce, como he dicho, Arte de Cocina, Bizcochería, Repostería y Conservería, y de repente me encuentro una receta que se llama sopa de perdices. La leo, explica la receta y termina diciendo lo siguiente textualmente. Esta sopa es una sopa de gazpacho caliente o en caldo de gazpacho. Y se puede hacer también con conejo. Yo pegué un bote enorme y cuando me puse a comprobar, realmente ambas recetas son prácticamente iguales. Quiere decir que una receta del siglo XVI y del siglo... porque realmente Martínez Montiño escribe esto en 1611, pero evidentemente tiene detrás una trayectoria. Esta receta tiene una historia que contar vinculada al terruño. Charo la hace prácticamente igual y le da ese toque de, ¿cómo podríamos decir?, de texturas y de uso de productos de alta calidad que se diferencian de lo que se podría hacer de forma popular. Pero el hecho de que sea perdiz en su temporada dice mucho para una mujer que su cocina se fundamenta en lo que su paisaje enseña, lo que su paisaje le ofrece y lo que la cocina tradicional le ha otorgado como herencia de su familia, de amigos y del propio pueblo donde vive. Charo, todo tuyo. Buenas tardes, un placer estar en este congreso virtual con, en un escenario para mí tan, en fin, tan poco usual, pero bueno, encantado en cualquier caso. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Realmente tenemos muchísimas cuestiones en común respecto a la cocina, a la gastronomía, a la historia, y Arte de Cocina lo que pretende es poner la cocina tradicional, la cocina del lugar, la que hemos comido toda la vida, pues a la altura de cualquier otra cocina, cuando se pensaba que una cocina de casa, en fin, normal, pues no era apta para, digamos, un restaurante, en este caso un buen restaurante, si queríamos hacer esto.
Llevamos ya muchísimos años, casi 25, siguiendo la estela de esta forma de ver la cocina, de ver el producto, de ver nuestras recetas y de intentar enseñar a todo el que viene a comer a casa, pues lo que es arte de cocina, dónde estamos, lo que somos, por lo que vamos a comer o por los productos que vamos a degustar. En el caso de esta perdiz, como Fernando Rueda ha dicho, es una receta bueno que nos encanta. Lleva en nuestra carta ya bastante tiempo y bueno, decir que es un semiescabeche en caliente, como ya también sé que ha dicho él. Nosotros lo que hacemos con este plato es que el vinagre que se utiliza, en contra de lo que se suele decir, que cuando se cocina hay que poner un vinagre poquito, o sea, que no sea bueno y tal, porque para cocinar y tal, nosotros le damos muchísima importancia a este ingrediente, porque pensamos que esa es una de las diferencias, en este caso, de nuestro plato. Utilizamos un vinagre de gran calidad, un reserva 25 años de Jerez, o también utilizamos otro reserva también de Montilla Moriles, son las dos grandes denominaciones que tenemos muy cerca. Y como he dicho, este vinagre da un punto con unas tonalidades, con una serie de... aporta, creo que muchísimo a este plato. Los matices también, supongo, ¿no? Sí, vamos a ver la presentación, ¿no? Sí, por favor. Mientras tanto, al menos entender algo curioso. La receta se llama perdiz en caldo de gazpacho y ha dicho que es una especie de escabeche, pero es un gazpacho caliente. La gran mayoría de la gente no sabe que en nuestra comunidad, en Andalucía, también en Extremadura por contagio, hay casi 500 formas de gazpacho distintas y entre ellas la inmensa mayoría son calientes. Era lo único que podía comer la gente y lo que pasa es que coinciden en ingredientes, aceite, vinagre y antiguamente llevaba también pan migado, de modo que sí hay una gran parecido. Si os fijáis, para mucha gente el hecho de que sea caliente y que lleve vinagre los recuerda más a un escabeche que a un gazpacho. En cualquier caso, me gusta siempre hacer ver al que viene a casa a comer que está realmente comiendo historia, porque muchas veces no sabemos todo lo que hay detrás tan importante de una receta. Tenemos platos increíbles, con una antigüedad, bueno, como tú ya has referido antes, ¿no?, enorme, y que en muchos casos no conocemos, no sabemos mucho de ellos. Me refiero, por ejemplo, a los salmorejos. Pensamos ahora en salmorejo y se nos viene a la cabeza el salmorejo de tomate de Córdoba, que es el que más conocemos, que en Antequera se llama porra antequerana. Nosotros tenemos también en carta un salmorejo que es caliente, que es el salmorejo de carne. Es una receta increíble y que cuando la pusimos en la carta, en el menú, todo el que lo leía se llevaba una grata sorpresa, ¿no? Salmorejo de carne, ¿esto cómo puede ser? Si yo el salmorejo que conozco, a eso me refería, que realmente hay una riqueza que desconocemos en muchos casos y que en arte de cocina intentamos aportar ese poquito de conocimiento al que lo come para que entienda lo que estamos haciendo. Incluso le damos su receta para que se la lleve a casa y lo pueda cocinar con su historia y entienda lo que le hemos puesto en el plato. No sí, es curioso, claro, disculpa que te interrumpa, es cierto. De hecho, el concepto de salmorejo, la palabra salmorejo está escrita en los diccionarios y en los recetarios a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, incluso principio del siglo XX, como una salsa que se hacía, literalmente, salsa que se hace para condimentar los animales, o sea, las piezas de caza, especialmente el conejo.
y escasamente la perdiz. También se utiliza con otro tipo de carne, a veces con casquería. Salmorejo se ha utilizado, se sigue utilizando en muchas de las provincias andaluzas como concepto de carne, como salsa para carne, como salmorejo caliente. En absoluto tiene nada que ver con el salmorejo frío, el salmorejo típicamente cordobés o el salmorejo antecrano, efectivamente. Bueno, Charo, cuéntala al menos, aunque no lo podamos ver, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, decir que este salmorejo de carne que nosotros tenemos en carta actualmente, lo elaboramos con ternera retinta, de nuestra ternera. La parte es una parte jugosa y la verdad que queda muy rico. Ya invito a todo el que nos está escuchando, pues si quieren conocer este plato, que pueden venir a Arte de Cocina, que lo tenemos normalmente. Mientras que se logra conectar, sí, claro, yo creo que podría hablar de otras recetas que hacéis, sí. Por ejemplo, se me ocurren los canutillos o suplicaciones. Quería hablar antes, Fernando, antes de irnos al postre, de la porra de naranja. Bueno, es un plato de temporada. Tenemos el Valle de Guadalhorce muy cerquita y con un cítrico maravilloso, y nosotros utilizamos la naranja, ahora que es su tiempo, para hacer una porra fría, una receta que nos trasladó una señora que ya no vive, y es un plato de verdad que resulta espectacular con el punto que tiene la naranja ahora mismo, que está comenzando y es una maravilla con un buen aceite. En este caso, para este plato utilizamos un picual de aquí de la zona de Archidona, y es un plato que todo el que lo ha probado realmente se lleva una gran impresión y le encanta. Y bueno, ¿podemos hablar de la olla de castaña o esperamos para ver si si el vídeo entra o no entra? No sé, Pablo, ¿entra ya? Sí, están volviendo a subirlo. Han tenido un problema técnico y lo están bajando y volviendo a subir, ¿vale? Perfecto. Entonces sí es correcto, Charo. Vamos a ver. Yo sí nombraría un concepto de la castaña. La castaña también es un producto de temporada. Sabemos que además es curioso, este es el momento ideal para comerlas, aunque estamos acostumbrados a comer las pilongas. A mí me gusta mucho utilizar el refrán popular, porque aunque hay un refrán que dice que hombre refranero, hombre majadero, a mí me interesa contarlo por aquello de que a nivel popular siempre nos cuenta cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, el refranero popular dice que las castañas y el besugo en enero se quedan sin jugo, que es cuando empezaban a poner las pilongas. Este es el momento ideal. Se recogen al final en este mes de octubre y noviembre como mucho, y a partir de aquí se pueden utilizar. La castaña ha sido el alimento más antiguo, o uno de los más antiguos utilizados por el hombre, y se ha hecho de él de todo. Se ha hecho hasta la llegada de la patata. Bueno, era un sustento de la dieta diaria de la gente de las zonas de sierra, que se comía asada, al horno, en harina, guisada, de todo. Fernando, la castaña era la reina de la cocina, como tú bien has dicho, antes de la llegada de la patata. Exacto. De hecho, tenemos en carta la olla de castañas, que es un potaje, que es una de las recetas que presentamos aquí, y aparte tenemos también un postre, que es el arroz con castañas, un postre dulce, y es un ingrediente que presta a cualquier plato pues una melosidad y un dulzor agridulce maravilloso. Mira, de verdad que es un producto... yo creo que es muy interesante, ya que hablamos de cocinas con historia, que el primer diccionario que se escribe en español, en castellano, es el de Sebastián de Covarrubias y Orozco de 1611, que se llamaba Tesoro de la Lengua Castellana Española. Y este señor, a la hora de hablar del pan, dice que hay muchos tipos de pan. Dice, el pan principalmente se hace de trigo, y donde este falta, se hace de centeno, de cebada, de mijo, de panizo, de garbanzo y de castañas. Es decir, que hasta con la harina de castañas se ha hecho pan. Era básico para todo. Así figura en textos del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XVIII. Era un elemento fundamental para la dieta popular.
Discúlpame, Charo, continúa. No, es correcto, muy correcto lo que dices, porque siempre se ha cocinado pues lo que se ha tenido a mano. Era un producto autóctono que había una abundancia en un cierto tiempo y lógicamente pues se utilizaba de muchísimas maneras diferentes, como es lógico. Otra de las recetas de Charo, de esas recetas que ella, cuando un comensal llega y pide tal producto, ella ofrece una tarjeta donde está la historia de la receta y la receta en sí para que la puedan elaborar, como ella ha dicho. Hay una que a mí me gusta mucho, que es los canutillos, que también se llaman suplicaciones, o por ejemplo las almojábanas, que son deliciosas y que son postres con una trascendencia histórica y una evolución histórica muy interesante hasta en la propia Antequera, por ejemplo con las almojábanas, que cuando el nombre está clarísimo que es árabe, que cuando llega la conquista quieren seguir haciendo esta receta porque es encantadoramente atractiva y como un dulce extraordinario, tal es así que se decía que quien pasa por Jerez, era el dicho, ¿no? Y no come de las almojábanas, que lo manden al palo, es decir, que lo meten en la cárcel por idiota. Y hablo del siglo XIII. Realmente las almojábanas eran tan conocidas y tan válidas que por miedo a la Inquisición le quisieron cambiar el nombre. Y en un libro de 1500, en unos documentos de 1525 aparece un texto de una receta que llamaban que habían cambiado el nombre, no, le habían quitado el nombre de almojábanas porque sonaba mal y le pusieron el nombre del pan más típico de Antequera y el aperitivo dulce. Es decir, los molletes reales. El mollete real, efectivamente. Intentaban cambiarlo, pero como tú lees la receta era exactamente una almojábana. Es decir, realmente no hay que olvidarlo que siempre comemos más con el estómago que con la religión y con la ideología, aunque a veces la religión sí es capaz de sustituir muchas cuestiones, pero la ideología ninguna. Ayer decía que el hombre come más con el estómago y con la necesidad que con otras circunstancias. Hasta Charo, que ya puede empezar, te dejo. Pues aquí estamos. Los ingredientes de la olla de castañas. Bueno, pues ahí tenemos la patata espunta, la variedad que se cultiva en Antequera, los garbanzos, el garbanzo en este caso es una garbanza, es un garbanzo más gordo, mantecoso, bueno, de la comarca de Antequera. Y realmente es un potaje donde el ingrediente principal, entre otros, pues la castaña natural, la casquería, no debemos olvidarnos de la casquería, es un ingrediente, ahora que estamos tan preocupados por la alimentación, por la salud en la alimentación, la casquería aporta al organismo todo una carne sin grasa, con unas características muy especiales, tiene unas texturas increíbles y luego este plato al llevar un sofrito, tomate, pimiento, cebolla y ajo, pues resulta de lo más apropiado para el tiempo que estamos y de verdad un plato que podemos tomar pues toda la semana en este tiempo. Sencillamente las especias que solemos acompañar son pocas porque a mí me gusta utilizar el sabor propio de cada cosa. El azafrán se lo ponemos a la perdiz. Viendo cómo emplatamos esta olla de castañas. Pienso porque la castaña aporta eso, esa densidad al guiso que a mí me encanta, con su garbanzo, su pancetita troceada, un poquito, es un plato al que ponemos un poquito de picante. Estamos hablando de un plato de invierno, donde, bueno, no tenemos ahora mismo mucho frío en Antequera, pero ya apunta maneras. Y realmente, como decía, es un plato de temporada total y absolutamente invernal. O sea que fijaros que la gastronomía popular
al comer lo que se produce en el lugar y en el momento, en la temporada en la que se está, pues es el mejor momento para consumir cualquier producto, para elaborar cualquier receta. De ahí la riqueza de la que hablamos. Tenemos una gastronomía con una riqueza increíble porque es la suma de las mejores culturas a lo largo del tiempo. Sí, es muy interesante, Charo, especialmente porque a mí me gusta que remarques lo que has dicho, el tipo de patata, el tipo de garbanzo. Es lo que se viene a llamar en otros ambientes kilómetro cero slow food. Se puede hacer sin necesidad de llevar digamos un apelativo de este tipo. Me encantan los garbanzos que compras a un par de kilómetros de línea recta de tu restaurante, se están elaborando, a unos cuantos kilómetros. Que las piezas de caza te lleguen hasta la puerta de tu casa, tú las desplumas y las cuelgas y las pones. Realmente eso tiene un cierto valor. No, tiene muchísimo valor, porque quiera que no, el que va a tu casa huele, sabe y come algo que le recuerda a su infancia, que al fin y al cabo es una comida con mucha nostalgia, pero que te llega a la boca y te llega a los sentimientos. Eso es muy, muy importante. Sí, una comida que, como yo creo firmemente, pues recetas que están a la altura y además invito a los cocineros, a los nuevos cocineros, a que indaguen en la gastronomía popular, porque seguro que van a encontrar cantidad de platos a los que ellos pueden dar un giro, porque cada persona va a cocinar a su gusto, como es natural, y a un mismo plato, pues cada uno le va a dar su punto, su personalidad, o sea, su propia visión de cómo quiere que quede, y ahí está la riqueza de este tipo de cocina que admite tantísimo. Así es muy interesante lo que acabas de decir. Igual que los años, final de los 90, a principios de este siglo XXI, hubo un afán enorme por los traspantojos y la cocina, donde era casi más importante lo que veías que lo que comías, y lamentablemente eso duró. Afortunadamente hoy día los grandes cocineros ya no les interesa que tengan una estética desmesuradamente importante. Yo les digo, y además ellos lo creen y lo hacen, que en el momento en que para preocuparme un ápice en una mejor presentación pierda ese ápice de sabor, no me interesa. Por lo tanto, la búsqueda de la cocina tradicional ha sido como esa vuelta de campana, del badajo de la campana, que después de golpear en un lado se va al extremo contrario. El cansancio de la forma de la alta cocina moderna, de traspantojos y de formas y de productos extraños, ha llegado a un cansancio que ahora está provocando lo contrario, está provocando la vuelta a los productos locales. Es muy curioso la cantidad de cocineros del grupo. Soy el presidente de Gastroarte, como sabéis, que me llaman para diciéndome: Fernando, necesito que me des productos autóctonos de tal zona, quiero que me digas cuál es el dar, porque desgraciadamente en las escuelas de cocina eso no se ha enseñado. Desgraciadamente no hemos sido capaces de hacer partícipe del patrimonio que tenemos, porque ha coincidido el apogeo de la cocina tradicional justamente cuando menos se hablaba de la cocina tradicional. De la cocina moderna, cuando menos se hablaba de la cocina tradicional. Bueno, Charo, yo creo que tendrías que, a ver si hay suerte y podemos ver la perdiz. Sí. Bueno, la perdiz, tenemos aquí los ingredientes. Como he dicho, es un hervido, va con una cebolla, un pimiento verde, un poco de patata, ajo, va todo en crudo, pimienta en grano, azafrán, su chorreón bueno de aceite y su buen chorreón del vinagre que he dicho que utilizo para este plato, un reserva de Jerez 25 años. Vamos a ver si sale el vídeo de... Aquí está. Ahí tenemos una perdiz roja. Mi padre era cazador de perdiz con reclamo y en mi casa era muy habitual escuchar el canto de la perdiz en su jaula y nos encantaba. Bueno, los ingredientes, como ya he dicho: cebolla, pimiento el que lleva la olla de castañas, patata, que llevan los 2 platos, ajo igualmente, tan importantísimo para nuestra salud, el ajo. La pimienta. Soy poco dada a condimentar mucho los platos. El azafrán sí que me apasiona.
es una especia que utilizo mucho porque me encanta. Buen aceite, estamos rodeados de olivos, por Dios. Y un buen vinagre. Ya os he explicado, indagar un poquito en los vinagres reservas tanto de Jerez como de Montilla Moriles. Y aquí tenéis, podéis ver cómo emplatamos la perdiz, la cocinamos, la bridamos, la cocinamos lógicamente muy juntita, muy amarradita para que no pierda ningún jugo, y luego la deshuesamos y todos los demás ingredientes los pasamos, lo hacemos una salsita que queda genial con ese punto, esos aromas de ese vinagre maravilloso. Ahí tenéis, mirad qué densidad, y eso no lleva absolutamente nada añadido. El producto, el buen producto, necesita poco más. Tratarlo con cariño y como decía mi suegra, miradlo, mirad el plato, mirad cómo se está haciendo, porque si lo miras, lo ves. Genial, Charo, como no podía ser de otra forma. Solamente para los que estáis oyendo, deciros que tú eso no te lo he contado, Charo. Mañana hay un cocinero, compañero del grupo, Fernando Villasclara, también estrella Michelin del del restaurante El Lago, que viene mañana, y va a hacer también una perdiz en caldo de gazpacho, solo que él le da una vuelta, como decía ella, mucho más moderna, y lo hace en un gazpacho verde. Lo vamos a ver mañana. Pero ya creo que nuestro tiempo ha terminado. Sí decirle algo muy curioso que ya no ha dado tiempo a hablar. Me vas a permitir, Charo, que les cuente que una de las recetas que tú haces son los canutillos, pero que ella, como muy buen criterio, le llama suplicaciones, porque era como históricamente se han llamado. Estos canutillos están documentados desde el siglo XII. Fundamentalmente en el siglo XIII, con la época de Imre Singh al-Tujibi, un libro maravilloso que se llamaba Relieve de las Mesas. Deciros que esos canutillos son utilizados a lo largo de la historia. En el siglo XVIII además se conocen como suplicaciones. Hay textos donde se habla de que mi padre era suplicacionero. Estoy hablando de la Pícara Justina, por ejemplo, citando el año 1605, como sabéis, de Francisco de Úbeda. Es más, pensad ustedes que los canutillos que ustedes hoy día utilizan para tomarse un helado, su origen es este. Por lo tanto, cuando se toman un helado y cojan un canutillo, unas suplicaciones que se llamaban, y dentro está el helado relleno por dentro, sabed que se hacían ya aquí en España en el siglo XII. Esos canutillos se presentaban rellenos como los presenta Charo ya en el siglo XIII. Por lo tanto, comemos historia. Comer historia es estar orgullosa de tu tierra. Comer historia es saber que parte de lo que te estás comiendo ha sido elaborado históricamente por la gente de tu entorno, y de esa forma hace bien el concepto de la identidad. Estar orgulloso de quién eres por lo que comes. No hace falta que sean productos carísimos, no hace falta que sean caviares, como decía el refrán, caviares y otros tipos de productos que parece que por comerlos eres más rico, eres mejor. Pues no sepan ustedes que el caviar en el siglo XVI no valía nada, lo que valía era el sollo, precisamente la carne. Es decir, que todos los tiempos tienen su joya y no todos ellos siempre son los mejores. Gracias a todos por oírnos. A ti, Charo, por saber que tenías que estar cocinando ahora mismo para tus clientes y estás aquí. Y no lo olvidéis, estar orgulloso de quiénes somos por lo que comemos. Estar orgulloso de ser de donde seáis, andaluces, catalanes, canarios, da igual. Lo importante es estar orgulloso de lo que uno come y de esa forma potenciar su gastronomía y potenciar sus productos. Gracias.